Bueno, el ácido fosfórico es un ácido triprótico que tiene en sus tres constantes de ionización de manera simplificada, escritas acá, que tienen estos valores: 5,9 por 10 a la menos 3, 6,2 por 10 a la menos 8 y 4,8 por 10 a la menos 13. Estas son constantes sucesivas de ionización, ¿sí? Desprende un protón, y fíjense que después de que desprende un protón, desprender el segundo protón le cuesta más, la constante es mucho menor. Y después de que desprendió el segundo protón, desprender el tercer protón, le cuesta aún muchísimo más. Fíjense lo que vale esto, 10 a la menos 13. ¿Alguien podría encontrar una explicación química integral de por qué podría estar ocurriendo eso? De que los ácidos inorgánicos débiles, inorgánicos, ¿vieron que dije? No dije orgánicos. Inorgánicos débiles tienen esa característica de que la primera constante de ionización, estoy hablando para los polipróticos, ¿bien? La primera constante de ionización tiene un valor, y la segunda tiene un valor que es mucho menor. ¿Por qué el valor no es igual, por lo menos? Pues si es un ácido débil, bueno, ¿por qué? Supóngase carbónico también. La primera vale, supónganse 10 a la menos 7, y la segunda 10 a la menos 12. Entonces, ¿por qué la segunda constante de ionización es mucho más baja que la primera? Y quizás tenga que ver con romper los enlaces de uno y otro. No es lo mismo sacar un protón, y ya en la segunda ionización involucra más energía. Porque Está bien hay un protón que no está asociado al oxígeno, entonces ese por ahí es más sencillo sacarlo. No, los dos están asociados a oxígenos. Tiene que ver con la carga, me parece. ¿Cómo, Diego? Con la carga tiene que ver, me parece. Es más inestable la base al perder, digamos, dos hidrógenos, dos protones. Yo creo que todos están diciendo cosas alrededor más o menos de lo que es. Lo único que quiero Puede decir ser es, que se estabilice por resonancia y que va cambiando el hidrógeno de lugar. también tiene que ver eso. Primera cosa que voy a decir, los hidrógenos que estamos analizando están unidos a oxígeno todos. Así que los enlaces que se rompen son oxígeno-hidrógeno. ¿Bien? Pero pasa lo siguiente. La especie química que está en el centro, unida a oxígenos, es el fósforo, en este caso, o el azufre en el ácido sulfuroso, o el carbono que ¿está bien? Y todo eso se comporta como un conglomerado. Cuando pierde un catión hidrógeno, digamos, lo que pasa es que hay una redistribución de la carga que hace que el no metal central tenga un carácter más ácido. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga más tendencia a retener, entonces es más difícil perder el segundo protón. Eso es lo que termina pasando, digamos. Al perder un protón, digamos, y quedar como un oxoanión, perder el segundo protón es mucho más complicado desde el punto de vista de la estabilidad interna de distribución de carga que hay dentro de esa especie. Entonces, ahora, es algo análogo a la energía de ionización. ¿Vieron? Quitar un electrón cuesta A, pero quitar el segundo electrón no cuesta A, ahora cuesta como 3A, cuesta el triple. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la carga del núcleo de centro intenta retener lo que tiene. Acá es como que pasa algo análogo, digamos, ¿no? El no metal central intenta retener todo lo que tiene. Ya perdió un hidrógeno, digamos, y ahora intenta retener toda la que tiene, la carga que tiene. Entonces es mucho más difícil quitarle el segundo catión hidrógeno. Por eso esa constante de ionización siempre es mucho más débil en los ácidos inorgánicos. Bueno, este era un agregado, digamos, un comentario que no venía de caso, pero ya que estamos lo mencionamos. Como si una cosa no está complicada, molesto con otras cosas. Bueno, veamos qué pasa acá. Acá tenemos un abanico mucho más grande. ¿Por qué? Porque al ser un ácido poliprótico tenemos distintas opciones. Estamos antes de comenzar la titulación, y antes del primer punto de equivalencia, después del primer punto de equivalencia, segundo punto de equivalencia y después del segundo punto de equivalencia. O sea que el ácido fosfórico se puede transformar en fosfato diácido y en fosfato monoácido. A fosfato no puede llegar,
¿Por qué no se puede titular el ácido fosfórico hasta fosfato? Porque pasa lo siguiente. Yo para llegar a... El fosfato es una especie muy básica, que tiene un pH tipo 12. Entonces, cuando yo voy de fosfato monoácido, que ya es una solución parcialmente alcalina, hasta fosfato, titulando con hidróxido de sodio, fíjense que el hidróxido de sodio que usamos es del orden de 0,1 molar. O sea que una solución de hidróxido de sodio sola, ¿qué pH tiene? 13. Entonces yo estoy diciendo que voy a llegar a titular y me voy hasta pH, hasta fosfato, que tiene pH más o menos 12, 12 y algo. O sea que en la parte final de la curva no distingo el titulante hidróxido contra lo que estoy titulando. O sea, no tengo un salto apreciable que me pueda permitir ver un punto final en la titulación de fosfato monoácido a fosfato. Entonces, eso es inviable de poder ejecutar experimentalmente. Bien. Cuando voy a empezar, entonces estas son todas las partes. Bureta, hidróxido, Erlenmeyer, ácido fosfórico, una alícuota. Vamos a empezar la titulación, a ver qué onda, a ver cómo venimos. Veamos. Tenemos una solución de ácido fosfórico, 0,1 molar. ¿Cuál es la forma más aproximada de calcular el pH para un ácido débil? Protones igual a raíz cuadrada de K1 por Ca. Esto fíjese cuánto me da. Hice las cuentas acá. La constante vale esto y la concentración 0,1 molar. Me da esto. Si yo hago 0,05 por Ca, me da 5 por 10 a la menos 3. O sea que no se cumple la forma más aproximada que decíamos nosotros. ¿Se acuerdan que decíamos que para un ácido débil era esto lo que valía? Ahora no se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que resolver la ecuación cuadrática. Resolvemos la ecuación cuadrática donde no estamos... O sea, ¿qué es lo que no se cumple de todas nuestras aproximaciones? ¿Se acuerdan las aproximaciones que hacíamos nosotros? Decíamos, los portones que me aporta el agua no me importan. ¿Cuál era la segunda aproximación si tenemos ácido fosfórico? Es la forma molecular, es la más grande respecto de todas. Entonces todas las demás no me importan, me quedo con la forma molecular. ¿Por qué? Porque la primer K, por la constante ácida, es muy baja. Bien, esa era la consideración que hacían. Bueno, les tengo que decir que en este caso eso no es tan así. ¿Por qué? Porque la primer K, ¿cuánto vale? Como 6 por 10 a la menos 3 les estoy diciendo, ¿ven? 10 a la menos 3. O sea que la primer constante de ionización no es tan baja. Entonces no puedo despreciar fosfato diácido. Eso es lo que me está pasando acá. Entonces yo en el balance de materia de fosfórico, ¿qué tengo? Fosfórico, fosfato diácido, fosfato monoácido, fosfato. Fosfato y fosfato monoácido los tienden a 0, está bien, pero fosfato diácido no. Esa es la aproximación que no puedo hacer. Entonces tengo que resolver la ecuación cuadrática, como les estaba planteando recién ahí. ¿Bien? Que es esta que está acá. Y miren cuánto me da el pH, 1,67. Bueno, entonces este es el pH antes de comenzar la titulación. O sea, las cosas por eso se complican un poquitito más, porque cuando teníamos acético ni siquiera valía esto, con esta sola ya estábamos bien. Antes del primer punto de equivalencia, ¿cuándo sería el primer punto de equivalencia acá? El primer punto de equivalencia es este, miren, cuando logro que todo el fosfórico llegue a fosfato diácido, o sea, neutralicé todo el primer protón del ácido fosfórico. ¿Cuántos milimoles de hidróxido precisaría yo? Igual a los milimoles que tengo del ácido. Si tengo 10 milimoles de fosfórico, necesitaría 10 milimoles de oxidrilos para neutralizar esto y obtener 10 milimoles de esto. Eso sería el primer punto de equivalencia. ¿Bien? Llegar hasta todo el fosfórico, transformarlo en fosfato diácido. Fíjense, los milimoles que yo tengo ahora acá de base son menores que esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un buffer mezclado por fosfórico y fosfato diácido. Ese va a ser el buffer que me va a quedar, la relación de estas dos especies. Entonces de K1 despejo protones y me da K1 por fosfórico sobre fosfato diácido. Relación de milimoles puedo poner. ¿Y cuáles son los milimoles de fosfórico? Milimoles que tengo menos milimoles que reaccionaron sobre los milimoles de fosfato diácido, que es igual a los milimoles de base que agregué, que es mi reactivo limitante. Entonces, primero tengo el ácido débil, que se calcula así. Cuando me voy hasta el primer punto de equivalencia, antes de llegar acá, voy teniendo el buffer fosfórico, fosfato diácido. Vamos a ver qué pasa después. Cuando los milimoles de ácido son igual a los milimoles de base, estamos en el primer punto de equivalencia.
¿Cómo? ¿Qué me pasó acá? No me queda ni fosfórico ni me queda oxidrilos. Solamente tengo un anfolito, el fosfato diácido. ¿Cómo se calcula el pH de un anfolito? ¿Nosotros vimos eso? ¿Vimos cálculo de pH de anfolitos? No vimos todavía, ¿no? No se los di la clase pasada. Qué suerte que te di. Bueno, me van a tener que creer entonces. Si quieren se los desarrollo. Si no, me van a tener que creer que el anfolito, les hago un comentario, y después si quieren, si están interesados, les mando un video explicativo que tengo sobre el cálculo de pH de anfolitos. Los anfolitos son incluye las siguientes cuestiones. Son especies, son electrolitos que son anfóteros. Anfolitos desde el punto de vista ácido-base. ¿Qué quiere decir? Que se pueden comportar como ácido, se pueden comportar como base. Las dos cosas le pasan. Hasta ahora no veníamos viendo estas cosas nosotros. Ahora veníamos viendo ácido fuerte o base fuerte, ácido débil o base débil. Ahora nos encontramos con una nueva situación. Algunas especies químicas pueden ser las dos cosas. Estos se denominan anfolitos. Por ejemplo, el fosfato diácido, ¿sí?, del que estamos hablando, puede ocurrir lo siguiente. Puede, en solución acuosa, desprender un catión hidrógeno, ceder un catión hidrógeno y transformarse en fosfato monoácido. Se está comportando como ácido, porque está cediendo un catión hidrógeno. Pero también el fosfato diácido le puede pasar lo siguiente. Puede tomar un catión hidrógeno y transformarse en fosfórico. Entonces, o cede catión hidrógeno o toma catión hidrógeno. Cuando toma catión hidrógeno se comporta como base. Cuando cede catión hidrógeno se comporta como ácido. ¿Bien? Entonces, por eso se llama anfolito. Para un anfolito, el pH aproximadamente, por suerte, se puede calcular como protones aproximadamente igual a raíz cuadrada de las dos constantes que involucran al anfolito. Entonces, si el anfolito que en cuestión es fosfato diácido está involucrada, miren, en K1, acá está, y en K2, acá está. Entonces, se puede poner que para el anfolito fosfato diácido, la concentración de protones es aproximadamente igual a raíz de K1 por K2. Y este pH del primer punto de equivalencia me da 4,72. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, después que pasamos el primer punto de equivalencia, vamos para el segundo, pero estamos antes. Entonces los milimoles de base ahora son mayores que los milimoles del ácido, pero son menores que el doble de los milimoles del ácido. ¿Está bien? O sea, son mayor que esto, pero menor que el doble, porque si fueran al doble ya me llegaría al segundo punto de equivalencia. Entonces, el fosfato de ácido, ahora reacciona con los oxidrilos. ¿Y cuántos milimoles me van a quedar de fosfato de ácido? Los milimoles que tenía, porque se me transformaron, todo el fosfórico se transformó acá, menos los que estoy agregando de base. ¿Y qué se me forma? Se me forma un fosfato monoácido. O sea que me va a quedar una mezcla entre fosfato diácido y fosfato monoácido. ¿Qué es eso? Es otro buffer. O sea, el fosfórico tiene la posibilidad de formar distintos buffers. Fosfórico, fosfato diácido, que es el que vimos recién. Pero también podrían formar fosfato diácido, fosfato monoácido. Y también podría formar fosfato monoácido, fosfato. Ahí no vamos a llegar porque hasta fosfato no vamos. ¿Bien? ¿Cómo es en esta segunda ecuación para este buffer? Voy a K2, que es la que relaciona estas dos especies, despejo protones, y me da la relación de concentraciones entre fosfato diácido y fosfato monoácido, que la puedo expresar como estos milimoles que están acá de cada uno. Milimoles de fosfato diácido y milimoles de fosfato monoácido. Esta sería la forma de cálculo, un modelo matemático, cuando vamos del primer punto de equivalencia al segundo punto de equivalencia. Vamos a ver qué pasa cuando llegamos al segundo punto de equivalencia. Los milimoles de base que agregué son el doble de los milimoles que tenía del ácido fosfórico. O sea que el ácido fosfórico lo transformé todo en fosfato diácido y después en fosfato monoácido. Llegué hasta acá. ¿Cuántos milimoles voy a tener de fosfato monoácido? Igual que los milimoles que tenía de fosfórico. No estoy creando materia. La única fuente que tiene de esto son los milimoles originales de fosfórico. O sea, por más que agregué un montón de milimoles de esto, los milimoles de esto vienen nada más que de lo que tenía de fosfórico. Si todo se transformó en esto, los milimoles de fosfato monoácido son esto. ¿Cuál es la concentración? Esto sobre el volumen total, que son los mililitros que tenía originales más todo el volumen que agregué de base. Esto es otro anfolito. Es el anfolito fosfato monoácido. ¿Cómo se calcula el pH?
protones aproximadamente igual a raíz de K2 por K3, que son las dos constantes en las que está involucrado fosfato monoácido. Bien, este pH segundo punto de equivalencia me da 9,76. ¿Qué pasa después del punto de equivalencia? Después de que pasamos acá, los milimoles de base son mayores que el doble de los milimoles del ácido fosfórico. Por lo tanto, la reacción química que empieza a ocurrir es esta. Bien, me empieza a ocurrir esto. Se me forma el buffer, fosfato monoácido, fosfato. Entonces, lo que me pase después de ahí se calcula con el buffer que relaciona esas dos especies, fosfato monoácido, fosfato. Despejamos de acá, de la ecuación de K3, donde están fosfato monoácido, fosfato, y tenemos la expresión de protones. Los milimoles de fosfato monoácido y de fosfato están dados por esta relación de milimoles que me está marcando esta ecuación. Bien, entonces fíjense que acá es un poquitito más complejo, pero es un poquito más de lo mismo, digamos. Esta sería la curva de titulación expresada para el ácido fosfórico. Arrancamos de acá, pH 1,67, como les dije recién, y vamos titulando. Y acá en el medio, ¿qué me queda? El buffer, fosfórico, fosfato diácido. Venimos al primer punto de equivalencia. ¿Qué me queda en el primer punto de equivalencia? Me queda pH 4,72, una solución del anfolito, fosfato diácido. Fíjense que si yo utilizara este indicador, verde de bromocresol, que va de 3,8 a 5,4, esto es pH 6, o sea que 5,4 está por acá. ¿Está bien? De pH 4, pH 5, 5,4 está por acá. Me vendría el pelo. O sea que a mí entonces esto me está dando la pauta, que si yo tengo una solución de ácido fosfórico y la empiezo a titular con hidróxido de sodio, y utilizo como indicador verde de bromocresol, cuando este cambia a pH 5,4, lo que hice fue transformar todo el ácido fosfórico en fosfato diácido. Estoy consiguiendo un indicador que me es útil para titular el ácido fosfórico hasta el primer punto de equivalencia. O sea, transformar todo el fosfórico en fosfato diácido. Continuamos la titulación. Luego del fosfato diácido empieza a reaccionar con los oxidrilos, de acuerdo a esta ecuación, y me empieza a dar fosfato monoácido. O sea que en todo este transcurso que está acá, estoy teniendo el buffer. Fosfato diácido, fosfato monoácido. ¿Bien? Hasta que titulamos todo el fosfato diácido hasta fosfato monoácido. Acá, segundo punto de equivalencia. ¿Cuánto me daba? 9,76. O sea que si yo usara para yo utilizara fenolftaleína como indicador, por ejemplo. Como arrancamos de pH ácido y vamos a pH alcalino, la fenolftaleína cambiaría en 9,6. O sea que estaría cambiando más o menos por acá. O sea que justamente me cambia en este salto. Por lo tanto, si yo tuviera una solución de ácido fosfórico y en el Erlenmeyer pongo fenolftaleína como indicador y agrego hidróxido de sodio, yo voy a ver un cambio de pH cuando lleguemos a pH 9,6. O sea que estoy acá, en el segundo punto de equivalencia. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Transformé el fosfórico en fosfato monoácido, no en diácido. Hasta acá me vine. ¿Está bien? Entonces, esto es como que hice todo este viaje, hasta acá. Cuando pasé por acá no me di cuenta, porque este indicador no estaba, el indicador que está es este. Cuando este indicador cambió, yo ya llegué a pH 9,6. Y si llegué a pH 9,6, el fosfórico fue transformado en fosfato monoácido. Entonces mi ecuación de titulación ahí, ¿cómo sería? Fosfórico más 2 oxidrilos para dar fosfato monoácido más 2 de agua. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia, no? Lo que estoy marcando. ¿Entienden eso que estoy diciendo? Las diferencias de cuando estamos a un punto de equivalencia o a otro. La ecuación matemática que tengo de trabajo, la ecuación química que tengo estequiométrica distinta. Si uso verde de bromocresol, paré la titulación cuando llegué a fosfato diácido. Si uso fenolftaleína, paro la titulación cuando llegué a fosfato monoácido. Son ecuaciones químicas distintas. En un caso es fosfórico más oxidrilo a dar fosfato diácido, con verde de bromocresol, y en otro caso es fosfórico más 2 oxidrilos para dar fosfato monoácido, cuando uso fenolftaleína. ¿Bien? O sea, si queremos hacer la titulación desde un principio, ponemos los dos indicadores. No, no podés poner los dos, porque te queda una mezcla de colores que no sabés cuándo te va a cambiar. Si vos querés hacer los dos, lo que tenés que hacer ahí es usar alícuotas distintas.
Nicolás. No sé dónde estás. Nicolás Maló, ¿no? Sí, sí, hacer por separado, entonces. Claro, dos yo agarro titulaciones. 2 alícuotas y a una alícuota le pongo verde bromocresol y a la otra alícuota, al otro Erlenmeyer, le pongo fenolftaleína. Entonces en la primera que titulo, miro qué volumen gasté y el volumen que gasté de hidróxido de sodio fue para transformar, o los milimoles de hidróxido de sodio que gasté en ese volumen, es para transformar el fosfórico a fosfato de ácido. En el otro Erlenmeyer que puse fenolftaleína, para un mismo volumen de alícuota, así simplifico las cosas, el volumen que gasté de hidróxido de sodio fue para transformar el fosfórico en fosfato monoácido. Si la muestra es la misma y el hidróxido que uso es la misma, el segundo volumen va a ser el doble. Aproximadamente, ¿te das cuenta? Porque si vos decís, si yo para transformar Sí, sí. el fosfórico en fosfato de ácido necesito 1 milimol de oxidrilo, para transformarlo en fosfato monoácido voy a precisar el doble, 2. Entonces el volumen va a ser el doble, si uso el mismo hidróxido, ¿está bien? Entonces ahí me voy ordenando mucho con las cosas, con los volúmenes, con todo. Está bien. O sea, hacemos 2 titulaciones por separado y después se puede juntar todo en un mismo gráfico. Claro. Te sirve para resolver una mezcla, para hacer una cuenta, digamos. Porque vos Está a lo bien. mejor no podés, una cosa que te puede pasar, por ejemplo, es decir, che, yo tengo fosfórico, pero no sé si está contaminado con otro ácido o algo. No sé si es una mezcla de fosfórico y fosfato de ácido o está contaminado con clorhídrico. Entonces una manera de poder ver eso es hacer estas 2 titulaciones. Lo titulo con los 2 indicadores. Si el volumen 1 me da 9 y el volumen 2 me da 18 o alrededor de 18, yo digo, es fosfórico solo. Ahora, si el volumen 1 me da 9 y el volumen 2 me da 21, yo digo, che, pará, estoy titulando otras cosas acá, acá hay algo más. Porque si no, esto me tendría que haber dado el doble si era nada más que fosfórico. ¿Entendés la diferencia? O sea, digo, entonces acá había algo más. Entonces, ya lo vamos a ver el miércoles cuando veamos mezclas alcalinas. Bueno, voy a terminar con la última partecita de esto, a ver si me queda algo para comentar. Bueno, no, y acá ven lo que les decía. Después del punto de equivalencia, una solución de fosfato, miren el pH que tiene, tipo 12 y algo tiene. Entonces yo no puedo con hidróxido de sodio acá. ¿Dónde va a haber un salto acá? Fíjese que los saltos requieren de por lo menos 2 unidades de pH de cambio. Y resulta que yo acá estoy titulando una base con una base. ¿Está bien? O sea, una base muy base con otra base. No es lo mismo de esto de acá, que arranco, que hay una diferencia de pH entre este 9,7 y el 13 de mi hidróxido. Profe, una pregunta. Diga. ¿El azul de bromo que está utilizando bromocresol es lo mismo que el azul de bromotimol? Suele llamarse de la misma manera, azul de bromofenol o verde de bromocresol. Ah. Sí. Y una pregunta. Usted estuvo utilizando en toda la titulación los 2 indicadores, fenolftaleína y el azul de bromocresol. El verde de bromocresol o azul de bromofenol, sí. O verde de bromocresol. ¿Y la eliantina? La eliantina yo la dejé de usar. El verde de bromocresol en realidad fue una... No es porque sea de Boca los colores que tiene, pero fue una cosa que decidí cambiarlo, porque yo cuando crucé usábamos eliantina. Y me resultaba una porquería detectar el punto final. O sea, estaba, digamos, en realidad, la eliantina era anaranjada, pero te cambiaba entre amarillo y rojo. Pero el rojo, para que sea rojo, tenía que ser bien ácido, y el amarillo como que nunca lo veía. Entonces, encontrar el punto final del cambio del 3,1 a 4,4 era re complicado cuando yo cursé. Después, cuando empecé de ayudante en la materia, vi que a los chicos les pasaba exactamente lo mismo cuando estaban cursando. Entonces, los volúmenes que me daban de punto final, cuando usaban eliantina, eran muy disímiles. Uno me daba 16, el otro me daba 18. Yo digo, ¿cómo puede ser tanto? Entonces, lo que hice, o sea, ¿qué tenía que pasar? Uno cuando está más canchero en detectar, más experto en eso, dice, no, ese es el color, no es otro. Pero además, el matiz del color depende del sujeto que lo está mirando. Te dice, no es tan naranja eso, no es rojo todavía. Y vos le decís, lo que tenés que convencer de que sí es rojo, ¿viste?
Entonces, si no, entonces si lo tenés que estar convenciendo de que es rojo y te dice que no es rojo, cuando lo haga va a ser otra cosa, ¿viste? Porque no vas a estar ahí para convencerlo de que es rojo. Entonces lo que hice fue ponerme a buscar otros indicadores, que teníamos una bolsa de indicadores, ahí una caja con indicadores, y a preparar otros y a buscarlos en bibliografía. Y encontré este, que cambiaban dos colores bastante distintos, y los empezamos a probar. Y funcionó. Y entonces, como funciona en ese mismo rango, del 3,1, 4,4, este de 3,8, 5,4, vimos los saltos, hicimos las cuentas, nos funcionó, hicimos la práctica y lo cambiamos, lo sacamos la eleantina de circulación. Y nos quedamos con ese, que es mucho más confiable, digamos. Por eso lo cambiamos, digamos. Pero antes, visto, yo siempre habíamos trabajado con eleantina, hasta que nos cansamos de no verla bien y la sacamos de circulación.